Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a los seminarios de la facultad. Yo creo que con el anuncio de las vísperas de la lluvia, Carolina, ha faltado parte de nuestra concurrencia fiel, pero a lo mejor van llegando en la medida que pase la mañana. Antes de empezar este seminario, sí quiero saludar especialmente a Daniel Aravena, a quien me encantaría que esté presente y me encantaría conocerlo, porque él fue nominado por la Academia Chilena de Ciencias para que participe en esta actividad que se llama Fronteras de la Ciencia, y siendo profesor USACH, me parece que los seminarios y la facultad lo tienen que reconocer, y que también nos cuente qué va a hacer ahí en estas fronteras de la ciencia, pero lo encuentro muy fascinante. Entonces, si lo conocen, yo lo he visto solo por foto, que se aproxime, pues, que venga, que participe, que esté con nosotros y que nos cuente en un momento. Es que está en una estadía en España. ¿Perdón? Está en una estadía en España. ¿No está aquí en Chile? Y vuelve en septiembre, agosto, septiembre. Ya, ahí está la clave, pero ojalá sea, sí. Bien, hoy día nos congrega la profesora Carolina Aliaga, que nos va a contar su tema, nos va a hablar de los radicales libres, y yo como biólogo, por supuesto, muy entusiasmado en aprender de los radicales libres, porque he pasado los últimos 12 años midiéndolos, estudiándolos, conociendo su rol fisiológico, pero no me doy cuenta la dicotomía que tienen entre la fisiología y la patología y los daños que nos van a causar los radicales libres. Ya, déjenme contarle algo de Carolina. Ella se formó como profesora de Estado en ciencias, matemáticas, creo que química. era en química, en la UNCE, y después de eso, estando en la Universidad de Chile, hizo su magíster y su doctorado en ciencias químicas. Y pasó un evento muy interesante que vale la pena reconocerlo y agradecerlo, porque fue invitado un profesor muy destacado a hablar de radicales libres en el curso de química, en su pregrado, y eso creó un flechazo en Carolina diciendo, esto es algo que es relevante, me quiero dedicar a eso. Entonces hizo su magíster en química teórica me imagino que era la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Estuviste en Vicuña Maquena, una parte. No, en la Facultad de Ciencias. Ah, estás en la Facultad de Ciencias, en Las Palmeras. Sí, Las Palmeras. Mejor. Y entonces hizo su doctorado, y como ya estaba enamorado de los radicales libres, hizo una cosa interesante, que habrá pedido las autorizaciones para poder hacer la tesis con el profesor Lisi en USACH, o que el profesor Lisi le dirigiera parte de la tesis, siendo ella alumna del doctorado en la Facultad de Ciencias de la Chile. Terminó exitosamente su doctorado y entonces salió al extranjero, se fue a Ottawa, tú sabes la pronunciación, a Ottawa, ¿no es cierto?, para nosotros, en Canadá, donde estuvo 5 años. Los 2 primeros era un postdoc, pero ya después fue como muchos hemos sido, digamos, de investigadores asociados al tema del profesor, estudiando, me imagino, muchos detalles de la detección de todos estos radicales libres. Y entonces, estando allá, pasó una cosa absolutamente sorprendente, que también hay que agradecerlo, porque es el momento en la formación de los científicos que aparecen las hadas madrinas, ¿sí? Yo estoy lleno de hadas madrinas, porque así somos frutos de la gente que nos apoya. Llamado por teléfono diciendo, oye, se inicia un programa en Chile de iniciación científica, postula y te puedes venir a Chile. Y siguiendo a la madrina y la buena fortuna, por supuesto, hizo caso, postuló y se ganó el concurso. Como ella estaba ya embarazada en su matrimonio, postergó un poquito su venida, pero una vez que ya la guaguita estuvo ya más grandecita, a Chile los boletos, y entonces se vino a la USACH, donde ya conocía parte de las oportunidades y los radicales libres. Y esto ocurrió exactamente hace 20 años que ella está con nosotros, cuando aterrizó acá, y entonces se ha ido desarrollando. Quiero decir otra cosa que
me parece importante reconocerla y también agradecerla. Toda la ciencia en Chile, todos los científicos chilenos, tenemos que combinar la sala de clases con los momentos del laboratorio, pero también con la administración. Y no fue... También fue así en el caso de Carolina, te llamaron a la DICIT y estuviste cumpliendo tus años de administración intensa con toda la dedicación que eso tiene, que muchas veces excluye la posibilidad de volver al laboratorio porque la dedicación a la administración es muy importante. Y yo creo que desarrolló un rol social muy interesante haciendo ver estas perspectivas que tiene la ciencia. La ciencia también tiene esta dimensión social, sí, junto con la frontera del aprendizaje y las fronteras del conocimiento, pero tiene un rol social para que muchas personas más jóvenes se vayan entusiasmando, tengan oportunidades, armar concursos y entonces puedan proyectarse en una ciencia nueva para Chile, que tenga este rol social y que tenga este impronto. Entonces yo quisiera resumir la presentación de Carolina diciendo sus palabras claves que yo creo que son relevantes, ¿sí? Científicamente hay dos temas que la apasionan, ¿sí? Los radicales libres, de los cuales nos va a hablar ahora, y la fluorescencia. Pero además, estudiando su currículum y hablando con ella, ella ha desarrollado una armonía entre la investigación y la vida familiar que la encuentro muy notable. Entonces creo que también esto es algo que te destaca de otros investigadores. Entonces nos va a hablar ahora de los radicales libres. ¿Sí? Como biólogo encuentro muy fascinante porque la vida está expuesta a muchos radicales libres. Yo creo que la llegada del oxígeno, eso debiéramos debatirlo, ha hecho cambios muy sustanciales en la química biológica. Y las enzimas generan radicales libres, estamos expuestos a radicales libres ambientales y la vida ha desarrollado mecanismos para combatirlos, antioxidantes, pero con eso y todo. Pensamos, los biólogos, sí, que parte del envejecimiento está por los radicales libres. Yo debo tener más que muchos de ustedes, así que ya estoy suficiente. Entonces yo me pregunto, pero qué interesante, moléculas tan tóxicas, ¿cómo son compatibles con la vida y cómo conviven con la vida? Entonces, ilústranos, enséñanos y a pesar de estamos esperando el agua, llenémonos de ciencia hoy día y aprender conceptos nuevos que son muy importantes para conocer y entender la vida y para conocer la química de estos compuestos, ¿sí? Muy bienvenida, Carolina. Muchas gracias. Carolina además está a punto de salir a un congreso internacional, así que le agradezco el tiempo y que me haya dicho inmediatamente, sí, quiero mostrar lo que hago, así que bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias por tan asombrosa presentación, cómo logra sintetizar en tan pocas palabras. 20 años acaba de decir que llevo acá y yo me sorprendo de escuchar esa cantidad de años que llevo ya formalmente vinculada a la USACH y orgullosamente vinculada a la USACH. En ese momento en que decido venirme, formalizar esta relación, no hago más que sentirme orgullosa de pertenecer a esta comunidad en especial y a esta universidad. Así que muchas gracias por esa presentación. Has creado una expectativa en la audiencia diciendo que voy a hablar de radicales libres y su efecto en el medio biológico, en los seres humanos, pero yo quiero bajar un poco la expectativa respecto de eso, porque como bien fue anunciado, yo trabajo desde el pregrado con radicales libres y he visto distintas maneras de pensarlos, de ver su acción. También la presentación que tengo hoy es vinculada también a la otra área que se mencionó, que es la fotoquímica. Entonces primero me escucharán hablar de fluorescencia, mucha fluorescencia, y luego cómo es que logramos encontrar estos radicales libres. Por eso he puesto ahí ese mono, porque todo el tema a lo que me he dedicado últimamente es a ver metodologías que me ayuden a encontrarlos en los distintos medios en donde estos se forman. Pongo acá esta molécula que me van a escuchar a lo largo de la presentación como TEMPO, es un nitróxido,
un radical libre muy estable, al contrario de lo que uno puede anticipar y decir que los radicales libres son moléculas obviamente muy reactivas y por lo tanto muy inestables. Este radical cumple exactamente con lo contrario, ser un radical muy estable y obviamente sigue siendo muy reactivo porque tiene aquí un electrón desapareado que lo hace tener ansiedad por anularlo, abstraer hidrógeno o sufrir una especie de transferencia electrónica para apagar su reactividad. La gracia que tiene este radical libre es que me permite modular radicales peroxilos, que ahí entiendo está el interés biológico, ¿no? Es isoelectrónico con respecto a radicales peroxilos y si bien es cierto el radical peroxilo es muy reactivo, este es menos reactivo, pero su química, por ser isoelectrónico con él, es un muy buen modelo de radicales peroxilo. Entonces, ¿por qué me he dedicado a buscarlos? Ver dónde se ubican en un medio microheterogéneo, por ejemplo, en una micela, en un liposoma, en una emulsión. Modelos de algo que en algún momento, cuando me atreva a combatir lo que es la bioética, tal vez algún día hacia el final, tal vez de algún momento, trabajo con células, por ejemplo. Algo que está pendiente con los colegas biólogos, para usarlos realmente como un modelo. Bien, entonces, como les digo, aquí he tenido la suerte también de establecer colaboraciones muy fructíferas y acá está uno de los coinvestigadores con los cuales tenemos una muy linda colaboración últimamente. Acá está Moisés Domínguez, que previamente Marcos Caroli también trabajaba con este tipo de compuestos que hacen una muy fuerte transferencia de carga interna, por lo tanto son colorantes que establecen una relación con el medio solvente y su absorbancia es muy dependiente de esta propiedad del solvente. En función de esto, bueno, Marcos o Moisés pueden explicar esto mucho mejor que yo, según el comportamiento, la relación que establezcan con el medio, van a estar divididos en un solvatocromismo negativo, solvatocromismo de conducta positiva. Esto quiere decir que la relación que establece en la medida que aumenta la polaridad del solvente, el estado excitado se estabiliza y lo contrario en el caso de los positivos. También tenemos casos de solvatocromismo reverso, o sea que después de un punto de inflexión se empieza también a establecer una relación específica con el solvente que los describe así. Bien, ¿dónde entro yo aquí en esta colaboración? Tuvimos la oportunidad de dirigir la unidad de investigación cuando estaba en el pregrado de Pablo, que está acá presente, y él decide revisitar un problema que está en literatura pues, desde hace bastante tiempo. Hoy día él es estudiante de doctorado, está pronto a defender su tesis, a entregar su tesis y defenderla. Por lo tanto, no voy a hacer spoiler de esa tesis cuando él la muestre a la comunidad, pero solamente para mostrarles que en la dependencia de esta merocianina de Brucker, que es un colorante clásico desde los años 50, que se ha estudiado a lo largo del tiempo, establece una relación con el solvente que hace que el corrimiento sea hacia el rojo cuando aumenta la polaridad del solvente. O sea, la banda de absorbancia se hace un corrimiento vatocrómico, lo que explica entonces este comportamiento que está acá. Esta merocianina tiende a tener esta inflexión acá, conducta reversa, y por mucho tiempo se ha discutido que se debe a la isomería que podría sufrir, por ejemplo, la merocianina de Brucker. La tesis de Pablo ha permitido elucidar esa discusión que ha estado por mucho tiempo, 30 años por lo menos, y entonces lo que hace Pablo es descartar que sea un proceso isomérico el que está ahí involucrado, y eso
yo los dejo invitados para cuando sea esta defensa, porque él va a hacer ahí una demostración de aquello. El tema es que, si bien es cierto, esta molécula es altamente solvatocrómica, tiene también una conducta solvatofluorocrómica, o sea, la respuesta a la emisión de la luz con el solvente también ocurre, varía con la polaridad del solvente, pero esa respuesta es más discreta en emisión. Entonces, cuando entra Pablo al grupo, muestra este otro tipo de moléculas que las sintetizó, que tienen una muy pobre respuesta solvatocrómica. No responde este fluoróforo tan interesante, pero no responde solvatocrómicamente. Por el contrario, emite muchísimo y depende esa emisión con la polaridad de este solvente. Bueno, un día entonces Moisés me dice: mira, Carolina, tengo estas muestras que veo a la luz de la lamparita de UV que emiten muchísimo. Yo sé que tú trabajas en fluorescencia, tal vez podemos hacer algo en conjunto. Ustedes verán que cuando uno ve una cosa tan espectacular como esa, el apetito inmediatamente se abre, y yo digo, acá tenemos muchas oportunidades. Entonces, como fotoquímica de formación de base, como se describía, tomé la oportunidad, se empezaron a evaluar propiedades fotofísicas, lo que nos deja puesto a estas dos moléculas, sobre todo la dimetilada y la difenilada, como estupendos fluoróforos, siendo la molécula difenilada mucho más. Tenemos un rendimiento cuántico en solventes no polares casi perfecto. O sea, todo fotón que se absorbe, se emite. Lo que lo deja puesto como muy buen candidato como sonda solvatofluorocrómica. Obviamente, como dije, esa emisión es muy dependiente del solvente. Es tan dependiente del solvente que corre, por ejemplo, entre solventes apolares y polares, por lo menos 200 nanómetros. Eso significa que califica como sensor porque es muy sensible al medio. Esta situación que establecimos aquí, este estudio fotofísico, como digo, esta sonda es mucho más interesante del punto de vista, la sensibilidad, digamos, como fluoróforo, es mucho mayor, y lo que nos dice es que el estado excitado de esta molécula responde fielmente a esta polaridad que establece entonces una relación muy especial, el estado excitado con el solvente. La transferencia de carga ocurre preferencialmente ahí, y entonces uno hace estos tipos de análisis para establecer que esa es la relación más relevante. Hay efectivamente aquí una transferencia de carga en donde la polarizabilidad del solvente es la que está afectando al estado excitado. Este estudio también, vuelvo aquí a llamar la atención a que la ciencia no se hace sola. Siempre uno establece colaboraciones, porque creo que la colaboración es la que trae buenas discusiones donde uno puede ampliar, ¿cierto?, su horizonte y mirar las cosas con otra mirada, ¿no? Esta relación que establecimos con la doctora Raquel Galián del ICEMOL de la Universidad de Valencia, la establecimos justamente en un congreso de fotoquímica que hicimos durante el estallido social en el año 2019, a fines del octubre de ese año. La doctora Raquel vino a España, yo la conocía desde antes, obviamente, y le comenté sobre estos cromóforos tan espectaculares. A ella le pareció divino. Veamos esto, porque ellos tenían las capacidades técnicas para analizar, por ejemplo, tiempos de vida, de tan corto tiempo de vida, que son estos del orden de los nanosegundos. Llega el estallido social, nosotros nos vamos en cuarentena, España queda trabajando, nosotros estábamos en casa, así que yo envié muestras para ella, y allá junto a Alejandro, que era su estudiante de doctorado,
empezaron este análisis y caracterización fotofísica. Lo interesante es que pudimos explicar acá, por ejemplo, por qué en solventes próticos no hay emisión, no hay un tiempo de vida razonable que permita usar este cromóforo en esos solventes. La explicación nosotros en este momento no la podíamos dar aquí en Chile, y hoy día, por ejemplo, gracias a la adjudicación de un proyecto FONDECIP mayor, consorciado entre la Universidad de la UNAV, la Chile, la Católica y la USACH, vamos a tener acceso a este tipo de equipamiento a partir, yo creo que del próximo año, porque está en proceso de compra. Así es que estas medidas ahora las vamos a poder hacer acá en Chile, y bueno, la doctora Raquel va a visitarnos en agosto y va a dar un curso a los estudiantes de doctorado en términos de nanopartículas y emisión de materiales fluorescentes. Así que los dejo invitados a los estudiantes a que se unan a ese curso que ella va a dar. Bien, hablo de estas colaboraciones porque también pudimos explicar, pudimos explicar por qué en medios próticos había tan poca respuesta fluorescente o vive muy poco el estado excitado de estas moléculas. Bien, Alejandro, que era el estudiante de doctorado de Raquel, hizo estos estudios de DFT resueltos en el tiempo para poder tener un perfil del estado excitado de estas moléculas, y esto explica satisfactoriamente por qué estos pozos que están aquí, que hacen que la molécula cuando se mueve desde cero, aquí en esta rotación es más bien libre, pero cuando está en 90 grados hay unos pozos aquí que hacen que hayan relajaciones que evitan la emisión. No así en el caso de los medios apolares, en donde este pozo está mucho más arriba y por lo tanto esto mejora la fluorescencia. No se observa eso en el caso del difenilado, porque obviamente es una molécula mucho más rígida y por ende mejora las propiedades fluorescentes. Les cuento esta parte de la historia porque nosotros siempre hemos estado interesados en explorar el comportamiento de estas sondas en medios microheterogéneos, como lo anuncié al inicio. Entonces arrojamos a esta molécula, la mejor de todas, en medios como emulsiones preparadas de aceite en agua, por ejemplo, aceite de oliva en agua preparamos, y también en micelas. Las pusimos ahí como se ubicarían, y lo que puedo contarles es que, por ejemplo, en benceno, que ya sabemos que tiene una respuesta más bien ipsocrómica y moviéndola hacia un desplazamiento batocrómico en la medida que aumentamos la polaridad de este solvente. Eso lo sabemos en medio homogéneo. Al poner esto en medio heterogéneo, vemos que, por ejemplo, en micela la respuesta es esta, la que está aquí en calipso, lo que significa que esta sonda estaría yendo a una zona de polaridad parecida a la del benceno. La sonda entonces estaría más bien en la interfase aquí de estas estructuras microheterogéneas. Cuando las pusimos en emulsiones, por ejemplo, la polaridad que estaría sensando sería parecida a la del cloroformo. Este estudio nos trajo una respuesta muy interesante porque lo que hacemos es modificar, por ejemplo, el tamaño de las emulsiones, que nos movemos en emulsiones entre 100, 200 y 400 nanómetros, y sin embargo la polaridad que sigue sensando este cromóforo no cambia, lo que significa que el tamaño de la emulsión no afecta a la ubicación del cromóforo. Este pedacito de información es muy relevante porque nos responde, la pregunta es, ¿depende el tamaño de la gotita de una emulsión de aceite en agua, por ejemplo, a alguna propiedad del medio, por ejemplo, si yo pongo un radical, si pongo un antioxidante ahí? Esa información es muy relevante y hoy día está en álgida discusión en literatura. Nosotros tenemos
bastante información respecto a eso ahora y lo estamos publicando. Así que estamos contribuyendo a la discusión en este momento muy relevante. Bien, Pablo siguió trabajando con esta triarilpirimidina, este corazón que es bastante bueno como cromóforo, y lo que hizo aquí fue alargar las cadenas para volverlo cada vez más hidrofóbico. Cadenas alquiladas que van hasta 12 carbonos de largo, porque nosotros pensamos si ponemos una cadena que va creciendo cada vez, debiéramos entender que va a tener una gran afinidad por un medio microheterogéneo, por ejemplo, hacia el corazón más hidrofóbico, por ejemplo, de una micela o de una emulsión o de un liposoma, a la bicapa, por ejemplo, del liposoma. Pensando en eso, bueno, primero uno lo que hace es caracterizar los sistemas en medios homogéneos para ver cómo se comporta el cromóforo. Y lo que determinamos es que en realidad el largo de la cadena no afecta a la propiedad de fluorescente. Bueno, aquí está demostrado que hay una dependencia con el solvente, pero la cola no afecta a esa polaridad, sino que lo que afecta es la unidad fluorófora, la emisión de esto. Este gráfico que está aquí se correlaciona muy bien con el gráfico que obtenemos caracterizando las propiedades fotoquímicas, por ejemplo, el tiempo de vida de esta especie en solventes polares es más alta, lo que se correlaciona con la propiedad esta de la dependencia de la polaridad del solvente, que estabiliza, mientras más polar el solvente, estabiliza el estado excitado. Cerramos varias cosas aquí desde el punto de vista fotoquímico y ahora lo que tenemos pendiente es evaluar los rendimientos cuánticos, una capacidad que ya tenemos en el laboratorio ahora, porque hemos adquirido un nuevo fluorímetro para medir específicamente con una esfera integradora estos rendimientos cuánticos que antes teníamos que andar mandándolos a España o a la UNAV, qué sé yo. Ahora afortunadamente tenemos esa capacidad acá en el laboratorio. Así que eso es algo que ya viene. Bien, acá tenemos otro experimento, porque una cosa es medir, ver con las cosas indirectamente, las respuestas en resultados, como se los he mostrado, pero otra cosa es queremos verlo, ¿cierto? Y ahí con el apoyo de Daniel Valdés intentamos sacar estas micrografías en emulsiones de aceite en agua. La respuesta de la resolución no es muy buena, ustedes la pueden ver, pero sí vemos que el cromóforo va a algún lugar de la interfase del sistema, por lo tanto tenemos evidencia óptica ahora de que sí realmente está ahí. La gracia de esto es que apoyamos el Fondequip mayor que preparó Daniel junto a Claudio Acuña para adquirir un microscopio con mayor resolución. Es necesario, ¿cierto? En una fotografía así, lamentablemente, con esa resolución no la podemos publicar. Así que esperemos que vaya bien con esa postulación. Bien, como les digo, hasta aquí no les he hablado de radicales libres y todo este preámbulo que he hecho es porque el radical libre que yo les mostré al inicio, el TEMPO, en general cualquier radical libre apaga la fluorescencia de un radical orgánico. Eso por un proceso de intercambio de espines que ocurren en el estado excitado. Generalmente la emisión de un fluoróforo es afectada por la presencia de un radical libre. Y nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para poder encontrar la posición de ese radical libre. Ahora tenemos sondas fluorescentes que sabemos dónde van en un sistema microheterogéneo, y si ahora yo pongo un radical libre ahí y observo algún tipo de reacción y con eso alguna propiedad cinética, por ejemplo, yo puedo saber qué tan eficiente es ese encuentro molecular entre el radical libre y estos fluoróforos que hemos estado sintetizando en colaboración con Moisés. Entonces tenemos dos opciones. Miramos los fluoróforos apagados por radicales TEMPO, y lo otro es mirar directamente al radical mediante espectroscopía de PR.
Esto muestra, cuando tomamos las emisiones, vemos que las distintas ondas que sintetizó con los distintos largos de cadena, en micelas, por ejemplo, nos muestra que el que tiene el largo de cadena 8 o 10 son los más hidrofóbicos, porque tienen una respuesta en emisión de energía más alta, como lo habíamos dicho, ¿no? En medios apolares es donde está más alta la emisión, más alta la energía que necesito poner ahí, y es la respuesta que tenemos acá. Entonces ahora queremos ver cómo es la reacción del radical tempo con estos cromóforos en medios microheterogéneos. Como les digo, tenemos la opción de hacer esta vía y esta vía. Bueno, hacemos las dos cosas para ver si las dos metodologías conversan. La espectroscopía de PR está basada en la resonancia de este spin electrónico que está aquí, acoplado con el núcleo paramagnético del nitrógeno, lo que genera el típico triplete que está acá. Nosotros hace bastante tiempo, imagínense, en el 2012 publicamos esta metodología que nos permite determinar la partición de estos radicales en medios microheterogéneos, en este caso micela. Este es el equipo. Yo no sé si todos han tenido la oportunidad de bajar al subterráneo de la facultad. Ahí está instalado el equipo de resonancia de spin electrónico, que fue con el que Juan Pablo mencionaba que me habían traído acá insertada a la academia para hacernos cargo de este equipo que había sido adquirido con un MESESU. Y entonces aquí una de las primeras cosas que hice fue establecer esta metodología. El espectro de PR del tempo, como les digo, es un triplete, y una de las propiedades espectroscópicas que tiene esta espectroscopía es el factor G, que es como la huella digital que tiene cada radical libre cuando es identificado con esta espectroscopía, que se mide exactamente en el centro del espectro. ¿Ya? Esta es la ecuación maestra de esta espectroscopía, y yo lo que hago es despejar el factor G. ¿Qué observamos con Paulina, que fue una de mis primeras o segunda o tercera estudiante de pregrado que tuve acá? Ella que observó que en la medida que aumentaba la concentración del surfactante, este valor G iba aumentando, y hacía esta forma dependiendo de la hidrofobicidad de este radical, modificada por la sustitución acá en posición para. Ella tomó por ahí los radicales que habían en bodega y sintetizó esta, parece que la habías hecho tú, Cristian, en tu tesis, la quinolina, y ella preparó esta, pero sin que fuera sistemático. Bueno, esta metodología lo que nos permite es obtener la partición cuando uno obtiene, por ejemplo, a partir de esta gráfica, hace estos ajustes a estas curvas, y de estos ajustes lo que uno obtiene es exactamente la constante de partición. O sea, nos dice qué cantidad de radical hay inserto en la micela y cuánto queda fuera, ¿no? Si es que entendemos que algo pudiera quedar fuera en el agua, por ejemplo. Luego hicimos algo más sistemático. El radical tempo lo derivatizamos con distintos largos de cadena. La respuesta fue bien sorprendente, porque cada vez que yo graficaba la constante de partición de estos radicales en micelas, por ejemplo, en función del aumento de la cadena alifática, obtenía estos patrones que se llaman efectos de corte, efectos de cutoff, que es lo que se encuentra en literatura. O sea, en negrito yo tengo aquí lo que obtenía por el método de PR, por el método que desarrollamos nosotros, y para contrarrestar utilizamos también el efecto del quenching de fluorescencia del pireno, por ejemplo, un método desarrollado por Lisi y por Encinas acá en los años 80. Siguiendo esa metodología, ambos me daban la misma respuesta, estos efectos de corte. Yo estaba bastante perpleja, porque uno tendía a pensar que en la medida que uno aumenta la cadena de una molécula, aumenta la hidrofobicidad de esa molécula, ¿no? Sin embargo, las cadenas más largas, en vez de mostrarse como mayormente particionadas en el medio microheterogéneo, bajaba esa hidrofobicidad, y eso
No fue fácil para mí entenderlo cuando yo veía esto, que lo repetí bastantes veces y me daba siempre lo mismo. Bueno, finalmente nos convencimos cuando le pedimos en colaboración también a otro químico teórico, que hace dinámica molecular, en realidad Danilo González, que también se formó acá en la facultad, en ese momento está en la UNAV, y él modeló una micela y hizo estos docking con los distintos tempos de cadena variable. Aquí tuvimos la respuesta y nos dimos cuenta que no es solo la manera en que la cadena alifática compite por el centro micelar de un medio como esto, sino que también el tempo en su unidad reactiva, que es el sensor realmente, compite también por este medio micelar, porque también acá tenemos una hidrofobicidad que le es conferida. Por lo tanto, llegamos acá a la conclusión que no es solamente la inserción de esta sonda tempo, sino que además su orientación en el medio donde uno la dispone. La orientación es clave para entender cómo va a funcionar entonces un sensor aquí, no solamente de spin, sino que luego pensando en los sensores de fluorescencia. También les puede ocurrir lo mismo con esto que hizo Pablo de ir alargando las cadenas. Entonces tenemos respuestas fluorescentes por un lado con sensores, tenemos respuestas de spin también. Esto nos permitió entender realmente que las cadenas más largas lo que hacen es insertarse obviamente como debe ser, la cadena hidrofóbica se inserta en el corazón micelar y hace que esta unidad se exponga entonces a la interfase. Y eso explicaría entonces este corte que vemos acá. Esto fue muy importante porque pasó en un momento que yo estaba pensando qué podría pasar aquí con este tipo de respuesta y aparece el profesor Carlos Bravo Díaz de la Universidad de Vigo tocando la puerta de mi oficina. Y yo dije, ¿este señor quién es? Dice, ¿tú eres Carolina Aliaga? Pasé por acá, dice, venía a la Católica a tomar un examen y él preguntó dónde podía encontrarme, porque él había visto la publicación que desarrollaba el método para determinar particiones. Entonces él venía a conocerme porque me dice, yo estoy muy interesado en esto que haces tú porque quiero copiar esta metodología, porque yo estoy en este momento evaluando en emulsiones cómo se evalúa el consumo de antioxidantes frente a un radical libre. Y resulta que estoy teniendo unos comportamientos bien raros y quiero ver si con el tuyo esto se puede explicar. Y le muestro esta gráfica y él se tomaba la cabeza, me decía, no puede ser porque yo tengo lo mismo, pero en otros sistemas con radicales peroxilo, oxidación de los ácidos grasos que él ponía ahí, con antioxidantes y tenía exactamente el mismo tipo de conducta. Así que fue un gran aporte que él apareciera ahí buscándome de una manera muy graciosa. Imagínate que yo estoy ahí y aparece alguien en mi puerta preguntándome por cómo era este método. Así que de ahí establecimos una colaboración, hemos hecho bastantes trabajos en conjunto, en que él por su lado le interesa ver el consumo de antioxidantes en emulsiones. Con él estamos discutiendo el tema del tamaño de las emulsiones en la reactividad, por ejemplo, de radicales y la reactividad de antioxidantes. Entonces, no solamente la hidrofobicidad afecta a la incorporación, sino que también a la disposición de los centros reactivos realmente. ¿Con quién reacciona? ¿Qué centro reactivo es? Bien, me aparto un poquito para, tal vez ahí a Juan Pablo le va a interesar esto más. Aquí lo que seguimos es la reacción, por ejemplo, del tempo a través de una reacción de transferencia de hidrógeno a partir de un antioxidante que cuencharía entonces la señal del EPR del tempo. Y cuando hacemos esto con las distintas sondas, con distintos largos de cadena, hacia acá aumentan las cadenas hidrofóbicas, con distintos antioxidantes con naturalezas distintas, por ejemplo ácido ascórbico, hidrofílico, claro que aquí el mecanismo no es este, es un mecanismo de transferencia electrónica,
Esto es por transferencia de hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Aquí tenemos la vitamina E, por ejemplo, acá el análogo de la vitamina E, que es hidrofílica. Y los patrones son muy bonitos porque el método permite diferenciar la hidrofilia del antioxidante. Aquí el ácido ascórbico y el trolo, que son hidrofílicos, muestran estos patrones de consumo de la sonda TEMPO como cóncavo, y los antioxidantes hidrofóbicos tienen esta conducta cóncava, convexa, perdón. ¿Cuál es el cóncavo? Este es cóncavo y este es convexo, perdón, aquí. Claro, cóncavo y convexo, perdón. Este resultado es muy bonito, dio origen a una tesis muy bonita de magíster que hizo Amaya acá, un estudiante que obtuvo su magíster con nosotros, hizo el pregrado, ella es española, y fue a hacer su doctorado ya, este año se graduó de doctora en la Universidad en San Sebastián, en el País Vasco. Así que también tenemos una relación con ella ahí de larga duración. Bien, bueno, estos son consumos que se ven por la disminución del triplete entonces del nitróxido. Bien, volviendo al tema de cómo trabajamos los nitróxidos, los radicales, cómo los ubicamos en los sistemas, ahora en medios complejos, por ejemplo, como es un liposoma. Aquí lo que hacemos es poner, con el método de Lisi y Encina, ponemos el pireno dentro del sistema microheterogéneo aquí, que es un liposoma, que es un sistema mucho más complejo, es una bicapa, ya no es solamente un continuo hidrofóbico en el corazón, sino que hay una bicapa, bueno, que les voy a explicar yo a los biólogos, y ahí hay entonces un centro acuoso, ¿no? Entonces, la oportunidad que tiene el radical es de ubicarse en esta bicapa. Bien, lo que hacemos es mirar, obviamente, el comportamiento espectral, medimos el factor G, y ¿qué observamos? Que, por ejemplo, en la medida que hacemos diluciones de los liposomas, disminuimos la concentración de los liposomas en el medio, este corte se va corriendo. O sea, en la medida que es más diluido, le damos oportunidad a que el nitróxido se incorpore cada vez mejor en el sistema. Este resultado también es muy interesante porque nos dice de nuevo que nos da lo mismo lo que yo use como medio microheterogéneo y la cantidad que yo use para medir la propiedad que quiera evaluar. Porque si se corre el cutoff, quiere decir que la sonda es capaz cada vez de entrar más y más e incorporarse en la bicapa, dependiendo de la cantidad de liposoma que yo tenga en el sistema. Así que ese resultado nos pareció tremendamente interesante y lo corroboramos, por ejemplo, para una de las diluciones, 0,25 milimolar, por ejemplo, de liposoma. Lo contrastamos con el método de fluorescencia y el cutoff de nuevo nos da exactamente donde lo predijimos por EPR. Bien, hemos hecho este estudio también como le digo, corroborando la capacidad de apagar la fluorescencia, por ejemplo, de una de las sondas que es la TAP6, que es la que tiene 6 carbonos en su cadena alquílica, y el cutoff aquí está en 10, siguiendo entonces el quenching, mismo que pasa con el radical medido directamente por el EPR. Y eso lo hicimos en micelas, lo tenemos en emulsiones y acá está el cutoff en liposoma. El cutoff se va a ubicar en distintos lugares. ¿Qué significa el cutoff? Que el que está aquí arriba es el que es más compatible con el medio microheterogéneo, el que está más incorporado. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que nosotros ahora tenemos las herramientas para decir dónde va a ir a ubicarse ese radical, ya sea monitoreando el fluoróforo que incorporemos o midiendo su reactividad o la capacidad de quenching que tenga un radical que también tenga un largo de cadena. Estos resultados son, no sé, yo alucino cuando veo estas cosas porque ustedes no saben la cantidad de trabajo que significa tener cada uno de estos puntos. Son muchas veces triplicados,
se hacen días distintos, con sistemas distintos, y los puntos siguen dando la reproducibilidad que tiene esto, lo hace un método muy confiable. Eso es lo que tengo hasta ahora. Bueno, Daniel, hay que conseguir ese Fondequip, porque aquí hemos sacado fotografías también con los liposomas, lo que indica que realmente está incorporada la interfase en la bicapa lipídica. Y también hemos hecho, perdón, antes de eso quiero comentarles que sobre esto también hay mucho trabajo por delante, porque estamos también usando otro tipo de fosfolípidos con distintos largos de cadena, también con la idea de modificar el tamaño de esa bicapa, que sea más pequeña, más grande, así como hacemos con las emulsiones, que hacemos gotas chicas, gotas grandes. Acá también queremos ver si el tamaño de esa bicapa, la interfase tiene, entonces que ver, el grosor de esa bicapa tiene o no que ver. Así que ahí está todo un trabajo por delante. Acá hay otro estudiante de doctorado que está haciendo todos sus esfuerzos por construir estas sondas también con longitudes aquí variables de cadena para dirigirlas también en sistemas microheterogéneos. Tienen una respuesta fantástica fotofísica, su rendimiento cuántico es muy alto también, y entonces las hacen un muy buen candidato porque tienen una respuesta solvatofluorocrómica también muy, muy grande. Así que, bueno, Simone ahora está haciendo una estadía de investigación en Alemania con este convenio de la, ¿cómo se llama esta beca de Europa? La Erasmus. Así que está haciendo ahí uso de sus 6 meses, porque estos cromóforos ya los va a incorporar en otro tipo de interfaces, como geles, algunos materiales también. Entonces, yo creo que va a tener ahí una muy buena oportunidad de estas sondas para ponerlas y que respondan en estos sistemas. Obviamente que si tiene una oxidación vía radicalaria, ya tenemos las herramientas para ver cómo va a ser la acción de un radical en esos sistemas también. Entonces, para hacer un resumen de esto, para comentarles por qué estamos interesados, cómo estos cromóforos, cómo estos radicales nos representan tanta interés, es por esto, porque nosotros tenemos iniciadores que generan radicales libres, como dice Juan Pablo, que si nos salimos de esta balanza, ese exceso de radicales libres puede provocar un gran daño, ¿cierto?, en cualquier sistema. Nosotros tenemos modelos, como les muestro, micelas, liposomas, emulsiones, pero esto también puede ser, es lo que ocurre seguramente en medios celulares, ¿no? La acción del oxígeno sobre este radical que se forma aquí genera estos radicales peroxilo. Este es el radical peroxilo que queda, que nosotros modelamos con el TEMPO. Ese es el modelo que usamos para modelar este peroxilo. Aquí está la acción de los antioxidantes, que el deber que tienen es tratar de quenchear su acción, pero también, como bien decía Juan Pablo, hay que tener un balance en esto, porque nosotros también estamos sujetos a radicales libres que nos protegen, por ejemplo, de personas que hoy día, por ejemplo, usan mascarilla para no contagiarnos de la gente que lo está atacando en este momento. Y bueno, son los radicales libres los que están ayudando a combatir esos virus, entonces en el medio biológico. Así que nosotros estamos interesados en esta parte, aquí. En esta interfaz estamos nosotros viendo cómo la acción de radicales libres va a afectar o va a ser más eficiente matando estos radicales libres, aniquilándolos, sacándolos del sistema para que no produzcan este daño y retirarlos de aquí. A la vez saber, para saber cuán eficiente podemos hacer este proceso, tenemos que conocer el lugar donde se está llevando a cabo esa reacción y cómo se va a particionar ese radical y ese antioxidante en el sistema. Esa es la motivación de todo este estudio. Lo hacemos de la mano de distintas metodologías, como les digo, a través de fluorescencia y de espectroscopía de PR. Bien,
Le dedico esta charla al profesor Lisi y no puedo terminarla sin antes darle los agradecimientos a este fantástico grupo que hemos construido junto al profesor Domínguez. Aquí está Simone, bueno, aquí está Matías, que nos ayuda con todo el tema de la síntesis, de las extravagancias que se nos ocurren, arquitectónicas, moleculares. Aquí está la maravillosa Camila, presente aquí en la audiencia, la encargada de llevar el laboratorio en orden, el uso del equipamiento en orden. Acá están los estudiantes de doctorado. Bueno, aquí está Pablo, aquí está Marcel, Fabián, nuestro último graduado de doctorado, Sebastián, que le dedicó mucho tiempo al estudio de la reactividad en emulsiones. Daniela y el más joven aquí, Luciano, que seguramente se va a incorporar luego como estudiante de pregrado. Acá están los dos profesores con quienes he tenido el orgullo de trabajar como coinvestigadores en los proyectos Fondesit, que afortunadamente he tenido la gracia de estar obteniendo siempre. Y bueno, acá estamos, aquí ordenaditos, aquí ustedes verán cuando hay un grupo, hay también mucha interacción social entre sus miembros. Este era un almuerzo de despedida de uno de los miembros que está partiendo en este momento a Alemania también a hacer su doctorado. Aquí está el Pablo tomando siempre la selfie perfecta, algo que yo todavía tengo que aprender a hacer. Y me da la idea que mis estudiantes me están haciendo un poco de bullying porque me están mandando este tipo de selfies. Aquí está Ignacio en Ámsterdam en su vía hacia Alemania. Partió hace 2 semanas a hacer el doctorado, le hizo el magíster con nosotros, está cumpliendo su sueño de doctorarse en Alemania. Y Simone aquí paseando por los hermosos bosques de Freiberg. Así es que eso es lo que yo les tengo que contar hoy día. Espero que hayan podido acompañarme en la comprensión de algunas de las investigaciones que realizamos. Así que súper, muchas gracias. Oye, para un biólogo absolutamente ignorante, explícame esto de que hayan radicales libres estables. Eso no me cabía en la cabeza antes de entrar aquí. Existen, les puedes caracterizar por su tiempo de vida. Radicales libres persistentes, que serían los de largo tiempo de vida, y los radicales libres que tienen un corto tiempo, ¿ya? Transientes se les llama aquello. Transientes porque son altamente reactivos, o sea, no viven nada, como el alcoxilo, por ejemplo. Cualquier radical OH punto, que es tremendamente dañino y reactivo, que se forma ahí en la, ¿cómo le llaman? En esta bolsa de... como los biólogos saben ese nombre, la bomba de radicales en los glóbulos blancos, burst, no me acuerdo cuál es el nombre. Ahí se forman muchos radicales OH puntos justamente para ir a aniquilar la acción de cualquier bacteria, ¿no? Ese es un radical muy reactivo, no alcanza a difundir porque reacciona con lo primero que hay en el medio. Sí. La gracia del nitróxido es muy estable, tú lo compras en sólido, en Aldrich, y lo puedes tener en una solución y persiste. ¿Por qué? Porque está protegido por esos 4 anillos, 4 metilos, grupos metilo, y además resonando entre el nitrógeno y el oxígeno. Por lo tanto, es altamente persistente. Sin embargo, si yo le ofrezco la posibilidad de abstraer un hidrógeno de algún lugar, lo va a hacer, porque va a tratar de aparear su electrón desapareado con otro. Pero si no hay nada alrededor que reaccione con él, puede estar ahí en la botellita hecha un sólido. Y en solución, nosotros tenemos soluciones de stock por meses ahí y sigue estando presente, no reacciona con oxígeno, no tiene por dónde reaccionar con oxígeno. Gracias, súper. Queda abierta la discusión entonces, lo que nos ha presentado la doctora Aliaga. ¿Sí? Gracias, Juan Pablo. Carolina, muchas gracias por tu presentación, muy interesante, muy
impresionante cómo es que este mundo de los radicales y de las ondas pueden trabajar juntos. Y de ahí va mi pregunta. Hace un tiempo atrás tuve la suerte de asistir al examen público de uno de tus estudiantes, de Sebastián, donde mostró una aplicación muy, muy importante en el área de alimentos, de este trabajo conjunto que hacen las ondas, ¿cierto? Como esa sonda que tú muy bien describiste, y el radicales libre, ¿ya? Entonces, me gustaría que comentaras ese aspecto muy relevante de esta metodología que ustedes han desarrollado. Gracias, Jorge, porque mira, pasa que claro, cuando Juan Pablo me pide, Carolina, queremos ver qué es lo que haces tú, cuál es tu línea de investigación, la verdad es que son varias, si ustedes pudieron ver acá hay varias, hay fluoróforos, hay toda la reactividad con nitróxido, todos los sistemas microheterogéneos. Y Sebastián lo que hizo fue desarrollar toda la reacción que tienen estos radicales y la presencia de antioxidantes cuando el medio donde ocurre esta reacción sean emulsiones. Las mayonesas, las cremas, todo lo que podamos usar como cosmético o comida, por ejemplo, tiene que ver con estas emulsiones. Por lo tanto, protegerlas de la acción de radicales, que es la manera de degradar estos sistemas, es fundamental. Saber cuál es el antioxidante más adecuado para poder proteger estos sistemas es vital. Entonces, nuestro aporte, ¿cuál ha sido? Entender un poco esto, ¿no? Esto. Saber que si yo tengo un radical altamente hidrofóbico, no es garantía de que esté en el lugar hidrofóbico del sistema microheterogéneo. Porque yo puedo decir, este es un radical súper hidrofóbico, ¿cierto? Si yo miro solamente su cadena. Pero si yo lo pongo en un medio microheterogéneo, resulta que él se va a orientar, se va a disponer de alguna manera en este sistema. Y resulta que ese es el resultado que nos da que el largo de cadena 8 es el que es más hidrofóbico que el de 12, por ejemplo. Entonces la oxidación se puede dar ahí en un lugar determinado si es que yo estoy modelando aquí el peroxilo que está oxidando ese sistema. Entonces ahora yo sé que si quiero atacar un radical hidrofóbico, lo hará, ¿quién lo va a hacer más eficientemente? Aquí, por ejemplo, sabemos que, bueno, debido a que el mecanismo cambia, pero yo puedo usar entonces adecuadamente un antioxidante que proteja ese sistema. Puedo decidir que si está siendo atacado ese medio microheterogéneo en el corazón de la estructura, usaré un antioxidante que acceda a ese lugar para llevar a cabo más eficientemente esa reacción, el encuentro molecular entre el antioxidante y ese radical, la naturaleza del radical que está afectando la oxidación de ese medio. Y en eso también tiene que ver, por mucho tiempo estuvo la discusión de que el tamaño de las emulsiones afectaba también la reactividad, algo que nosotros descartamos completamente. El tamaño de las emulsiones no tiene nada que ver con la efectividad de acción del antioxidante. La reactividad no cambia. Entonces, ese tipo de conclusiones que son obtenidas desde la ciencia básica con modelos como estos pueden ser extrapolados a temas aplicados como por ejemplo la protección de alimentos que tienen ácidos grasos, por ejemplo. Eso. ¿Otro comentario, preguntas? ¿Sí? Gracias, doctora. Doctora, buenos días. Excelente presentación. Quisiera que fuese a la lámina anterior. Allí. Usted comentaba, yo soy totalmente ignorante de este tema, pero por lo que usted comentó, se encontraron con un elemento sorpresa y es que la hidrofobicidad disminuía y era debido a la orientación de las cadenas largas. ¿Eso es constante? Es decir, ¿esa orientación siempre ocurre independientemente
del sistema y qué factores podrían influir para que esa orientación ocurra de esa manera y no de otra. Es una constante, y gracias por tu pregunta, porque esto fue el gran hallazgo de esto. En este caso, ¿el sensor quién es? El sensor es este. El tempo, que es con que yo voy a llevar a cabo la reacción química que me interesa, que es la extracción de hidrógeno, ¿cierto? Este es el sensor, el que le va a conferir la reactividad al compuesto, ¿cierto? Entonces siempre se va a dar que hay una competencia entre la hidrofobicidad de la cadena larga con la propia hidrofobicidad que tiene esta unidad, que la vemos más o menos igual cuando el largo de cadena es 2 o 1. Se fijan que aquí como que, perdón, sí, bien digo, si se fijan, este nitróxido mira hacia la micela, hacia el corazón, porque es más hidrofóbico que el metilo que está ahí. Que empieza aquí es este es más hidrofóbico porque obviamente tiene 4 metilos acá comparado con uno solo que está aquí. Entonces, en ese sentido, este se orienta mirando el corazón. Eso lo vemos también con los fluoróforos. Exactamente igual. Luego, cuando empieza a alargarse la cadena, obviamente que una cadena alquílica, en la medida que crece, va creciendo su hidrofobicidad y por lo tanto empieza a ganarle en la compensación esta hidrofóbica de esta unidad con esta, y ahí los dos compiten por el corazón micelar. Por lo tanto, esto explica por qué es más hidrofóbica esta unidad que esta, porque en la medida que se alarga la cadena, el sensor, que es este, se orienta, ya no tiene tanta fuerza hidrofóbica y se queda anclado en la interfase. Al tempo le encanta la interfase, siempre va a estar ahí. Entonces, es confortable, esa es compensación de hidrofobicidades, confortable ahí y compite. Y eso lo vemos también con los fluoróforos. Las cadenas tienden a ir hacia el corazón del sistema microheterogéneo, que tiene ahí bastante fuerza hidrofóbica que la atrae, y hace que el cromóforo entonces después se oriente hacia el otro lado, porque ya su hidrofobicidad, por más que tenga anillos bencénicos fusionados ahí, no lo logra compensar. Entonces ese patrón, como lo mostré, se ve también con los cromóforos, esos efectos, esos patrones de cutoff. Entonces la pregunta es, ¿quién es el sensor ahí? Todo no es el sensor, la unidad sensora es esa es la que va finalmente a reaccionar. Y como hemos visto, cuando quenchamos esto con fluoróforo, que también tienen su propia hidrofobicidad, su propia manera de incorporarse al sistema, van a haber mayores eficiencias de quenching o mayores reactividades si los ponemos con antioxidantes. Eso, gracias. ¿Otras preguntas, comentarios? ¿Sí? Gracias, profe, por su presentación. Gracias. Me gustaría que si se puede ir es de curiosidad, ¿Sí? a la diapositiva que tiene lo de los liposomas. Solo de curiosidad, por la composición lipídica que usan en en la preparación del liposoma es 55-45. ¿Por qué Es usan colesterol. esa composición? Es colesterol el 45. Porque claro, ¿Por qué usa esa composición tan alta de colesterol? porque queremos darle rigidez a la bicapa. Porque justamente, ¿por qué le queremos dar esa rigidez? Porque queremos ver si el fluoróforo es igual aún capaz de moverse dentro de la bicapa, darle la menor fluidez posible, porque si es un medio fluido ya tenemos la respuesta en micela, ¿cierto? O en emulsiones. Pero en el caso de los liposomas, sabemos que esa bicapa es rígida y queremos hacerla más rígida, por eso le ponemos colesterol. Y aún así vemos este fenómeno de corte, porque igual, claro, las moléculas son bastante dúctiles y las fuerzas hidrofóbicas siempre van a ser las dominantes. Son increíblemente dominantes esas fuerzas.
¿Ese experimento lo hacen bajo la temperatura de transición? Sí, sí. Y aún así igual... Conservamos la rigidez del sistema y los vemos en el microscopio muy bien constituido y muy estable. Ya, perfecto. 3-4 días duran íntegros. Oye, doctora, es que es interesante para un biólogo porque si estos liposomas que tú lo estás haciendo con derivados de la fosfatidilcolina, que son moléculas que constituyen nuestras bicapas, nuestras células, podrían extrapolarse a lo que podría pasar en una célula. Exacto. Entonces, interesante ver si tus estudios hechos con solventes pueden ser extrapolados a células. Y no solo con solventes puros, sino que ustedes ven, he tratado de ir complejizando el sistema microheterogéneo, desde micelas, que son súper dinámicas y fluidas, emulsiones por todo el interés en el área de la comida, y liposomas justamente acercándome a lo que están mencionando. Y un poco lo dije a la pasada, el día que yo tenga la interesa para enfrentar los comités de bioética, voy a trabajar con células seguramente, pero con la ayuda de algún biólogo. Porque si no, células vivas, podrías usar estos famosos fantasmas de células que son las membranas, donde vas a encontrar esta bicapa y podrías hacer algo semejante a lo... ¿sí? Alguna vez eso lo conversé con Lizzy, usar esos fantasmas. Pero cada vez que pienso en material biológico, me viene el fantasma de la bioética. Sí. Claro, porque nosotros tenemos colesterol y fosfatidilcolina en las membranas que van a estar distribuidos asimétricamente, dependiendo la parte externa o interna de la membrana, y va a ser fascinante ver. Ahí tenemos otra colaboración, entonces. No, claro. Fantástico. Con algún estudiante que tenga ahí ganas de estudiar, bienvenido. Es posible Sí, hacerlo. fantástico, sí, ¿no? Sería muy lindo, y cada vez hemos ido complejizando el sistema microheterogéneo. Pero por más complejo que sea cada vez el sistema, lo asombroso es la respuesta del efecto de corte que vemos en la hidrofobicidad, que es lo que me preguntabas tú, si yo veo eso repetirse, lo veo siempre. Es muy impresionante. Oye, y este tema de los cut-offs con la longitud del grupo hidrofóbico, el largo del grupo hidrofóbico, eso yo lo estudié o lo vi o lo relacioné con los anestésicos generales. Eso se estudió bastante porque se pensaba que la anestesia general estaba relacionado con moléculas que eran muy hidrofóbicas y que iban a interferir con las membranas biológicas. Y sin embargo se vio un cut-off bien interesante, semejante a lo que tienes tú. Hasta ahí llegan los sistemas, las bicapas. O sea, tú no puedes seguir enterrando algo hasta el infinito, hasta el corazón. Siempre va a buscar el sistema de competir. Justamente el control hidrofóbico hace que ese acomodo no sea lineal. Siempre va a ser ahí, va a haber alguna fuerza, y además que todo esto se lleva a cabo en un medio que está suspendido en agua. Entonces, afuera hay agua, una fuerte atracción. Si es que el sistema no es lo suficiente hidrofóbico, va a ir a la interfase. Esa es otra cosa que que con confianza ya lo podemos decir, que todo ocurre en la interfase. Todo ocurre, la reactividad, todo ocurre en la interfase. Y es debido a esta competencia hidrofóbica de las moléculas. Por algo también ustedes conocen mejor el ciclo de recuperación de la vitamina E, es en la interfase celular, porque el agua contiene el exceso de vitamina C, que en la interfase ocurre el intercambio para recuperar la vitamina E, que se asoma con el alcoxilo. Una vez que es radical, se recupera su forma como alcohol o como fenol, una vez que la vitamina C le transfiere de vuelta ese hidrógeno. Y eso se lleva a cabo en la interfase. Un antioxidante súper hidrofílico con uno súper hidrofóbico. Y no es sorpresa que eso se lleve a cabo en la interfase. En la interfase ocurre todo siempre, todo tipo de reactividades. Y acá lo estamos viendo una vez más con todo este sistema modelado. Y una aplicación importante a lo que tú estás diciendo es que muy buena parte de la comunicación celular
ocurre en la interfase. Porque muchos de los ligandos no pueden, Exacto. por su hidrofobicidad o por su Claro. lipofilicidad, no atraviesan la membrana. Entonces, No da. ocurre en la interfase. Ahí tenemos algo Exacto. común, digamos. ¿Cómo, Sí. cómo y por qué? Y eso ha hecho que las moléculas de la señalización biológica tengan que tener mensajeros intracelulares que lleven el mensaje adentro de la célula, porque el ligando no entra, Hoy día, por decirlo, al intracelular. yo ahí rescato, yo como les digo, cada vez que veo un cutoff no dejo de asombrarme, porque aquí lo estamos corriendo un poquito, ¿no? Estamos manipulando el cutoff. Lo corremos, pero nunca deja de ocurrir. Esto nunca va a ser lineal, siempre va a desplazarse un poco, pero siempre vamos a terminar viendo un cutoff. Y entonces eso es porque nunca hay una fuerza hidrofóbica tan brutal como para que la unidad sensora termine de ceder a eso. Siempre va a competir, va a haber una compensación, porque el radical nunca va a poder ser lo suficientemente hidrofóbico, el radical atacante. Eso tiene una hidrofilia intrínseca. Entonces, por eso nunca va a poder estar completamente insertado como radical. Comentarios, otras preguntas. Si no preguntan ustedes, Si pregunto no. yo, porque yo quiero aprender hoy día, doctora. Oye, y entonces cuéntame, la célula se tiene que defender de estos radicales libres a través de antioxidantes, de los cuales tenemos una cantidad enorme. ¿Y quién empezó primero? Los radicales libres que mataron a las células y entonces apareció. ¿Cómo crees tú que fue la Bueno, dinámica? ahí se produce el desbalance, ¿no? Los seres humanos que tienen menos radicales libres son los jóvenes, y después el desbalance empieza a ocurrir ya sea en un proceso de enfermedad o por la edad, ¿no? Entonces, claro, empieza a disminuir todo tipo de defensa frente a esta acción. Entonces, ahí yo creo que los genetistas tendrán un poco más de respuestas, ¿no? Pero es un desbalance biológico el que empieza a ocurrir ahí. Entonces, bueno, por eso la recomendación de los nutricionistas, que tenemos que comer balanceadamente para tener esta cantidad de antioxidantes que combata esto. Pero también, nunca tanto, o sea, hay que mantener los equilibrios. Los equilibrios son los que aseguran un buen atajo a las altas concentraciones. Lo uno y lo otro yo creo que no es conveniente. Es una ley de vida. Nada mejor como los equilibrios. Oye, y parte de estos radicales libres vinieron con la introducción del oxígeno al metabolismo celular. Porque ahí se forman los radicales que son iniciados, ¿no? Y los radicales, una de las cosas que fui a hacer a propósito que tú mencionaste lo de mi postdoctorado, que yo me he movido con los radicales por todos lados a lo largo de toda mi carrera académica. En aquella oportunidad lo que estudié fue radicales centrados en carbono. Para tu sorpresa, hay radicales centrados en carbono que son muy estables, muy persistentes. Los radicales centrados en carbono son los primeros que se forman si tú abstraes un hidrógeno, ¿cierto? De cualquier cadena, qué sé yo, polimérica, incluso en formación, materiales o incluso material biológico. El radical centrado en carbono reacciona con una constante difusional con oxígeno para formar el radical peroxilo, que es el que está promoviendo reacciones radicalarias en medios biológicos. Sabemos que es súper alta la reactividad, porque como somos seres que tenemos oxígeno por todos lados, la respiración celular, todo, se forman los radicales peroxilos, y esto se forma y se acumulan en medios, por ejemplo, en un lípido, la degradación de ese lípido es muy alta. El tema es mantener el control de esa oxidación. Si esa oxidación yo la inhibo, obviamente propicio la vida. Pero hay radicales centrados en carbono que no reaccionan con oxígeno. Y tuve la oportunidad de trabajar y detectar aquello. Tienen muy baja reactividad. ¿De qué depende esa persistencia de esos radicales? De la química. Factores inductivos, protección a través de impedimentos estéricos. La química es la que tiene el control sobre la reactividad de todo.
Si yo protejo un radical centrado en carbono, lo flanqueo por todas estas propiedades químicas, no hay afinidad con oxígeno, aunque yo lo ponga aquí al medio, lo voy a seguir viendo como radical centrado en carbono. Y sobre eso trabajé, fue algo muy bonito que hice allá cuando estuve en Ottawa, porque tuve la oportunidad de generarlo, detectarlo, medir sus reactividades en distintos solventes también. Siempre el medio solvente sobre la reactividad también ha sido algo como físico-química orgánica, es algo a lo que me he dedicado. No solamente el radical tempo, que es el que he explotado acá, sino que también radicales, para tu sorpresa, hay radicales centrados en carbono muy persistentes también. Así que la reactividad de radicales depende de la química que lo acompañe, de todo su entorno químico que lo acompañe. No es per se decir que un radical es una especie muy reactiva, que va a reaccionar con oxígeno inmediatamente. Eso no es así. Hay radicales persistentes, estables, que los puedes guardar en fresquitos. Que encuentro tan fascinante y valdría la pena en estos CEFA, seminarios de la facultad, la introducción del oxígeno dio oportunidades fascinantes para la vida, porque le dio la posibilidad de la oxidación fosforilativa con una cantidad de obtención de energía mucho mejor que la que teníamos a través de la glicólisis con la pura glucosa. Pero a su vez, unos demonios, porque aparecen moléculas muy tóxicas frente a las cuales la vida se defiende con antioxidantes endógenos y exógenos, pero pone en riesgo la vida celular. Entonces, ¿cuál sería tu opinión, así como físico-química y experta en radicales? Llegó el oxígeno, nos hizo un gran favor, pero al mismo tiempo estamos todos... El control de ese radical en propagación, y ese control tiene que ver con conocer el lugar donde se está produciendo para saber cómo contrarrestar su poder de acción, ¿no? Aniquilarlo, pero para eso tengo que saber primero quién es, cómo está construido químicamente, en qué lugar se está desarrollando la propagación de ese radical para saber con qué combatirlo. O sea, justamente conocer las propiedades químicas de eso, o sea, no es llegar y combinar cosas, o sea, tengo que conocer la estructura, la intimidad de esa estructura, la intimidad de la estructura química. Porque nunca hay que olvidarse que uno quiere promover el encuentro molecular entre el radical y quien lo va a combatir. Ese encuentro molecular se lleva a cabo en un medio, por eso nosotros estudiamos esto, el medio, cómo afecta la reactividad, cómo afecta el comportamiento de esas especies, ya sean fluoróforos o sean radicales. Y tenemos los liposomas endógenos, así que se abre un camino para que podamos... Sí. Qué bienvenida a la colaboración. Un acercamiento entre la biología y la química para que entendamos. Claro. Y en una facultad como esta es donde debieran de ocurrir estas interfaces. Sí, estoy de acuerdo. Otros comentarios. Antes que la doctora se nos va, porque tenemos un congreso no sé dónde, urgente, así que además te agradezco que te hayas podido quedar vamos aquí. A Boston, justamente a un congreso de físico y química orgánica, a una Gordon Conference en Boston, así que va a estar bonito eso. El próximo fin de semana sí ya me voy. Así que llevo trabajo muy pertinente a esa conferencia, a la cual me invitaron. Sí, está súper bien. ¿Otros comentarios? No puedo creer que tal vez tengamos, tal vez abierto. tenemos hambre ya, tal vez, tan cansados, tenemos hambre, ¿cierto? ¿Vamos a almorzar, yo creo? ¿Tú quieres ir a almorzar? Sí. No, bueno, vamos a llenar de radicales libres. Tengo hambre. Mejor aprendemos aquí. Bien, pues bueno, si no hay más preguntas, ya pues un aplauso de nuevo para la doctora. Gracias. Que ha estado muy entretenido. ¿Sí? No puedo dejar de agradecer a la audiencia que ha sido tan persistente.